yo estoy, no estudié la letra, estoy improvisando, si alguna cosa me la corrija. Simultáneamente a estudiar pintura, estudió sociología. Como es muy difícil, sobre todo cuando uno comienza a vivir de la pintura, él fue desarrollando la sociología y en diferentes cosas llegó a ser el rector de la Universidad de Río Cuarto. En ese contexto se produce el golpe militar del 76 y entonces se tiene que exiliar del país y se va a vivir a España. Esto lo quiero señalar porque me parece que este hecho, el haber cambiado en ese momento, produce en él un cambio fundamental, porque llega a una España donde acaba de morir Franco, está todavía en el franquismo, una España muy encerrada en sí mismo, una España muy conservadora, y de pronto él llega y le toca vivir lo que se llama todo el despertar que se produce culturalmente en España en esos momentos, y a él le toca vivir eso, lo cual fue algo muy marcante para mí, y todo eso lo cuenta él. Y el principio fue que muchas veces me lo pregunto, qué vitalidad que uno tenía a esa edad. Todos. Todos teníamos una vitalidad. De eso no se habla. Por lo menos bueno que te acuerdes. No, pero, viste, la pintura, el hecho de dibujar, vamos a empezar por el principio, el hecho de dibujar, cuando era un adolescente, viste, me encantaba, lo hacía, viste, pero eso más miles de cosas más. Y y siempre, nunca me olvido cuando hablamos así de estas etapas, de los 2 años que pasé en la Escuela Panamericana de Arte. Perdón, gracias. A mí me contó mi abuelo. Sí. Pero bueno, hice dibujo con Brescia. Estaba, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo de la historieta que hacía el sargento Kirk, que era, bueno. Buenísimo. Y eso era como mantener algo que estaba en mí mientras seguía con el estudio y ya prácticamente empezaba la facultad. Y bueno, siempre estaba el tema de la pintura y demás. Pero me embarqué en la universidad, ¿viste? Y bueno, aparte había que trabajar. Por eso hablo de la vitalidad, porque digo, ¿cómo diablos hacía todo eso? ¿Viste? Porque a la noche pintaba, hacía, dibujaba, qué sé yo. ¿Viste? Muy bien, no lo sé, pero... Además había que comer. Ah, también, sí. Bueno, la cuestión que fueron años de muchas actividades. Después uno fue creciendo y haciendo otras cosas hasta que terminé la facultad y entré a trabajar en el Ministerio de Economía, en el Consejo de Desarrollo, ¿viste? Y fueron largos años ahí. Y salía de ahí y me iba a mi taller. ¿Viste? Y bueno, y seguía andando en esas cosas. Lo más importante que me pasó fue de todo esto es que haber entrado al taller de Urruchuga.
yo era un burro absoluto en cuanto a materia de arte, no sabía quién era uno, quién era el otro, ¿viste? Y lo cierto es que recalé en el taller de Demetrio. Y Demetrio hace lo que hoy llaman clínica, hacía lo que hoy llaman clínica. Y íbamos los viernes y los sábados, y los sábados iba la gente que ya estaba más adelantada, y ahí te encontraba de todo, de Gorriarena, Lureña, hasta Di Bruno y Niña, que también iban al taller. No quise decirlo porque iban a decir. Los lobos, ¿Eh? los lobos. Los lobos, eran terribles. Porque hay un hecho fundamental que es al que apuntó él, por lo menos para mí. Esos años había en Buenos Aires un debate muy fuerte, digamos en términos del arte, era qué es lo que se hacía con el arte. Era una discusión, digamos, entre la gente que estaba en el Ditela y los que no estaban en el Ditela. Y entonces ahí te encontrabas un núcleo que estaba Urruchúa, Castañino, Berni, ¿viste? Con un montón de pensamientos políticos determinados y una discusión, digamos, en términos de arte con la gente que estaba en el Ditela. Lo cual estaba en la enseñanza de Urruchúa. Pero en mi caso, a pesar de que compartía, digamos, casi todo lo que decía, era como que yo quería guardar. Yo decía, sí, está todo muy bien, pero no entiendo bien esto de que el arte debe tener, ¿viste? Fue la eterna discusión entre arte y política. Bueno, personalmente, por más que tenía una participación política, creía en determinadas cosas, etcétera, etcétera, no sé por qué yo decía, el arte no me lo toca. Ahí era un terreno en que yo trataba de no contaminar. Por otro lado, lo que estaba contaminado lo hacía yo por mi parte, pero, digamos, siempre pensé en que la parte de artista me pertenecía. Era mía, no sabía qué iba a hacer, qué sería, pero eso no se tocaba. Y el otro, estudiar, pensar, hacer política, mezclarse, ¿viste?, con la gente y demás, bueno, eso es otra cosa. Para mí, en ese momento y en determinado momento. Y entonces, era una eterna discusión, porque con mucha gente que la figuración que era necesaria para, ¿viste?, chocaba con lo que sucedía básicamente. ¿Te puedo interrumpir un poquito? No. Eso no es en alguna medida tu yo sociólogo con tu yo pintor. El lenguaje de la pintura y la sociología está totalmente implicada con lo social. Obvio, sí, pero hablando, ¿viste?, en el campo del arte, la discusión política de esos años, estoy hablando de los 60, sí, sí, era muy fuerte, muy fuerte. Es el caso de Urruchúa. Es el caso de Urruchúa. Urruchúa tenía un oficio sensacional.
Pero él se mandaba una... ¿Te acordás? La batalla de Argelia, por ejemplo, ¿viste? Eran no sé cuántas estampas que él hacía sobre eso. Todo tenía que tener ese. Sin embargo, él no nos exigía eso. No nos exigía eso, no nos pedía eso. El que lo hacía, lo alentaba, lo seguía adelante y demás. Y el que no, ¿viste? Hablaba mucho del oficio, de la necesidad de tener un oficio. Y nos mandó a dibujar a todos. Íbamos a Estímulo o a Meva, ¿viste? Donde fuera, ¿viste? Para ir desarrollándonos y demás. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando llega el momento de irnos, estoy saltando muchas cosas, pero... No, pero sí, lo tenés que hacer en una síntesis. Claro. Llegó un momento en que ya no se podía estar. La situación era muy seria para nosotros, como familia y demás. Mi esposa estaba embarazada. Mi hija más chica ahora es una chica grande, que está ahí atrás. Y la que estaba en el embarazo es la que está al lado. Y bueno, hubo un momento en que ya no había más que irse. Y ahí, cuando me fui, no sé si lo iba pensando en el avión o como sea, igual fui a la universidad, revalidé mi título en la Universidad Complutense y demás, porque viste, por el tema del trabajo, qué sé yo, pero yo llevaba una determinación clara y precisa. No, ahora pintor, yo, viste, quiero ser eso. La historia, viste, bueno. Y me metí de cabeza en eso. Y ahí empiezan a aparecer esa situación distinta. Nos íbamos de la dictadura y en España estaban dejando atrás una dictadura. Cuando nosotros llegamos, Franco hacía meses que había muerto y la sociedad empezaba a cambiar. Y las sociedades, cuando sucede esto, son maravillosas. Son maravillosas. Después se hacen grises, como todo, ¿no? Pero en esos momentos, la sociedad española empezaba a ser libre, a sentirse libre, y empezaban a volver los exiliados españoles, más todos los latinoamericanos que estábamos de la cuarta del vértigo, ¿viste? Los había chilenos, los había uruguayos, los había argentinos, ¿viste? Y todo, bueno, el que podía se iba para allá. Y las actividades, el arte sobre todo, ¿viste? Buscaba aparecer, buscaba, ¿viste? Florecer ahí. Y toda esa etapa fue realmente maravillosa. Esa etapa en que todavía no se había consolidado la democracia, pero ya no había quien la parara, ¿viste? No había quien la parara. Y todo el mundo sacaba a poner sobre la mesa lo mejor que tenía. Después las sociedades se hacen grises, ¿viste? Sí, eso fue lo que se llamó el destape español. Claro. Era, te digo, absolutamente maravilloso. Y absolutamente maravilloso cómo la sociedad española trató a los que veníamos del sur. ¿Viste? Era como si te conocieran de toda la vida. ¿Viste? Te cuento esto porque vos lo planteaste. ¿Viste? Sí.
Sí, porque a mí, por ejemplo, está bien lo que estás contando, porque me parece que esa llegada y esa relación con esa sociedad que estás hablando, te tocó vivir en directo las transformaciones que se produjeron en España en arte. España, un país que venía de una cosa muy conservadora y de pronto se abre al mundo, a la modernidad. Y me parece que eso no lo viviste, se produjo mientras estabas allá. Sí, y el hecho para mí fundamental de todo esto es que en el caso de la cultura es como que los españoles necesitaban demostrar que ellos tenían un desarrollo determinado. Y entonces pusieron mucho esfuerzo para eso. Aun cuando estaban en el proceso de consolidación, de Suárez a González, que fue lo que se fue dando, ¿viste? Esa etapa pusieron mucho en la cultura. Querían demostrar algo que toda Europa también decía: no, los españoles son beduinos, ¿viste? Porque en eso Europa termina en los Pirineos. Exacto, Europa terminaba. En Alemania. Bueno, Europa terminaba en los Pirineos, ¿viste? Y los españoles decían: no, viejo, nosotros somos esto. Y ahora podemos ser como ustedes. Bueno, así les fue. Perdón. Pero el asunto es que esa ebullición que se dio en esos momentos, todos los que llegábamos ahí mal, viste, con el cuero mal, pudimos confortarnos y pudimos desarrollarnos. Y en cuanto al tema de la pintura, al tema que nos atañe, casi inmediatamente al año yo estaba exponiendo. ¿Por qué? Porque había llegado, así como se crean galerías en ese momento se crean galerías, espacios para exponer. Y se crea una galería al lado del Palacio de las Cortes, que era Durban, que era la galería de un exiliado español, 23 años en Venezuela. Este hombre en Venezuela había trabajado en la Galería Durban. La Galería Durban le permitió usar su nombre y él llegó. Pero él, con 23 años de arriba, un hombre joven, estaba más cerca de nosotros que de los propios españoles. ¿Entendés? Y entonces todos los argentinos y chilenos y cosas así empiezan a pasar por su galería. ¿Se acuerdan de Colombres, de Ignacio, por ejemplo? Bueno. Claro, yo conocí esa galería por Dávila, que también exponía Sara Grillo, exponía ahí Ángel Valdés. Ángel Valdés. ¿Tenés más memoria que yo? Y era ese lugarcito, porque era una galería pequeña, no era una gran galería, pero estaba muy bien ubicada al lado del Palacio de las Cortes, lo cual hacía que delante de esa galería, que estaba en un semisótano, todo el mundo miraba, pero todos los que miraban eran los representantes del pueblo en las Cortes, que estaban a metros. Y entonces vos te llevabas unas sorpresas bárbaras. Yo un día, esto me estoy alterando, pero un día estaba haciendo la exposición y veo 3 cabecitas así mirando, y una era la Pasionaria, el otro Rafael Alberti.
y el otro, el que en ese momento era alcalde de Madrid. Un socialista. Tierno Galván. Tierno Galván. Tierno Galván. Y miraron y entraron. ¿Viste? Y yo pensar que ahora estaría sacando el celular, ¿viste? Pero no tengo ninguna foto, nada. Solo el recuerdo de ellos, la palabra de ellos. ¿Viste? Para mí, maravilloso. Bueno, eso era lo que se vivía en ese momento. ¿Entendés? Todo era permitido. Todo era permitido. Y ahora vuelvo a la cosa individual de la transformación, de lo que uno hacía. Además, la exposición en esa galería fue con lo que yo venía haciendo, porque fue al año de haber llegado. Es lo que venía haciendo, un expresionismo figurativo, ¿viste? Demás. Me fue bien, agradable, me salió una muestra en Santander, y ahí un galerista de Santander me dio posibilidades de empezar a trabajar con él, ¿viste? Y demás. Bueno, y acá había algo que también empezó a suceder. Empezaban a caer exposiciones a Madrid, a España, a toda España, del resto de Europa, que no se veían. Yo vi la primera muestra de Picasso en España, la primera de Picasso. Nunca había expuesto en Madrid, nunca había expuesto en Madrid. ¿Por qué? Porque se había exiliado, se había ido y ahora la primera de Miró en Madrid. Y también caían cosas, empezaron a tirarle cosas. Una muestra de Giacometti a poco tiempo de que había llegado. Yo, que aquí no había visto más que por catálogo esas cosas. Y empezabas, viste, todo eso, empezabas a mirar ese mundo, ese camino que tenían estos y los que vinieron después. Empezabas a conocer al grupo del Paso, por ejemplo, de España, viste, con los caminos que había abierto el expresionismo norteamericano, viste, pasaron por ahí y demás. Y todo eso que empezaba a moverse, hicieron una exposición de Rothko que yo entré y casi me desmayo. Y yo miraba, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? No, cuando te digo ¿ahora qué hago? No es, sino que simplemente cómo sos libre de toda tu historia, cómo tratás de ser libre. Estoy hablando de arte. ¿Cómo haces para ahí ser libre? Porque hay que saber mucho para ser libre, y más en el arte. Pongo ejemplos. Vos veías te digo, yo lo que hacía era mirar, ¿viste? Pero yo no me salía de lo que estaba haciendo, porque no era que yo me ponía a copiar, no. El asunto es que eso me pertenezca también, la manera de hacer, de expresarme, que me pertenezca objetivamente. El asunto es que no me daba cuenta. Una de las tareas que hacíamos allá con mi esposa, que empezamos a hacer, la escuela en España estaba, obviamente, había dominada por el franquismo, calculen lo que era, ¿viste? Un atraso terrible. Y entonces mi esposa había entrado a trabajar
muy temprano en la Universidad Complutense y empezamos a dar cursos de expresión creativa en la que éramos todos argentinos, ¿viste? Uno daba la expresión corporal, yo daba expresión plástica, el otro literaria, ¿viste? Bueno, y íbamos a las escuelas españolas de distintas provincias y que estaban ligadas a las universidades. Esa fue una experiencia maravillosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque era el trato con maestros que cuando, por ejemplo, en el caso de la expresión, se ponían a trabajar y si yo le decía, no hay modelo, no hay, trabajen, piensen lo que quieran, háganlo, era terrible, no se podían mover, en serio, no se podían mover. Entonces, íbamos con los chicos, y ahí la cosa cambiaba. Y los chicos hacían cosas maravillosas. Los panulitos. ¿Eh? Los panulitos. Sí. Hacían cosas maravillosas, como siempre, ¿viste? Y demás. Hasta que llegaban los adultos y se acababa el tema. Bueno, esa experiencia, ese tipo de trabajo, yo empecé a buscar la vuelta, me encantaba, me fascinaba. Yo miraba lo que hacían los chicos y decía, pero esto no le erran. ¿Viste? Ahí, cuando digo no le erran, ahí no había perspectiva renacentista ni nada por el estilo. ¿Vos viste lo que son los trabajos de los chicos? Pero el color, el lugar donde ponían cada cosa, yo decía, ¿cómo hacen? Yo tenía también los trabajos de mis hijas, que las seguía, viste, y demás. Y bueno, yo decía, esto está más cerca de Canogar, de Tapie, de Rothko, qué sé yo, de toda esa gente que a mí me había empezado a interesar, viste, a gustar. Y primero intenté copiarlos. Era horrible lo que hacía yo, viste, pero primero intenté copiarlos. Después empecé a pensar qué es lo que pasaba con los chicos, porque decía, yo toda la vida ponía la naturaleza muerta, ¿viste? Como así me enseñaba el viejo y demás, y era la perspectiva, ¿viste? Y demás. No se caía ninguna pera. Y ibas a los chicos, te ponían una pera por acá, una cosa por acá, y no se caían. Y yo decía, ¿cómo se caía? Ellos se caían. Porque las ponía yo pretendiendo imitarlos y se me caían todas. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, eso, ¿viste? Estudiar eso, verlo, hasta que un día me di cuenta de que la mesa en la que estaban las cosas, los chicos la ponen de pie siempre. ¿Entendés? Y ese día que yo hice unas cosas y puse las peras, se me caían algunas, pero ahí encontré como una llave para seguir, que había que encontrar los puntos que sostenían y te daban equilibrio. Buscar el equilibrio. ¿Viste? Bueno, no me lo enseñaron, lo pude aprender. ¿Qué querés que te diga? ¿Con los chicos? Sí, con los chicos. Después encontré apoyos, ¿viste? En cosas más sesudas y demás, de experiencia visual, etcétera, etcétera. Pero ese caminito me dio libertad. Y eso lo pude obtener allá, que vivían en libertad.
Yo lo que creo, por ejemplo, con ese tipo de planteos, que todo por lo que yo conozco, ¿no?, de Jorge, que el haber crecido al lado de los movimientos de vanguardia que se produjeron en Madrid, fundamentalmente en Madrid, y crecer junto con ellos, tenía una cotidianidad o una relación muy fluida con los que construyeron los movimientos post-franquistas en arte, que fue una cosa muy importante, y él era parte de eso, pero cuando llega a la Argentina, en alguna medida, no puede participar de lo que se construyó acá, que viene de afuera. Jorge ganó el premio municipal hace 3 años, muy reciente. Yo pienso, por ejemplo, lo que dice en el Martín Fierro, vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición. Bueno, esos cambios producen ese tipo de cosas, sin la menor duda. Pero yo le quiero hacer otra pregunta antes de terminar, que es la siguiente. Ya consolidado acá en Buenos Aires como pintor, bueno, sigue su desarrollo, y si bien todo eso venía ya en un proceso de su pintura, en los últimos años apareció que mucho de lo que tiene acá, de lo que está acá, tiene que ver con eso. Apareció, uno podría decirle minimalismo, es decir, quedarse con pinturas, no sé qué término usar, pero lo contrario del barroco, pinturas despejadas totalmente, hasta el punto que en una exposición usó, y ahora hay títulos en sus pinturas actuales que todavía siguen manejando eso, que es la utilización de los haiku, los pequeños poemas japoneses, que son de una síntesis total. Y me parece que eso es un proceso que lo fue haciendo lentamente, pero que se consolidó en, no sé, no demasiados años. No, soy buen lector de poesía, me encanta, creo, me alimenta enormemente. Cuando descubrí los haiku, ¿viste? Me parecieron una maravilla, ¿viste? Y demás. Y después tampoco me propuse nada, pero algunas veces hacía cosas que yo mismo me asombraba. Y bueno, en general los títulos se los pongo mucho después a las obras, ¿viste? Cuando las miro, las remiro, ¿viste? Y demás. Y un día dije, parece un haiku, y ahí empecé a usar la palabra haiku, ¿viste? Para títulos. Para el título. Sí. E incluso palabras, a veces hay como caligrafías, como una serie de cosas en la pintura. Sí, es cierto que te tocaste mucho. No sé si quieren preguntar algo más, porque se va a pasar un video como para cerrar, de una exposición última 3 años, 2, que la hizo junto con Natalia, que está ahí su hija, atrás. es escultora. Te va a pasar un